Aplauda bien fuerte, aleluya. Haga esta oración y diga: Padre, revélame los misterios de tu bendición. Enséñame, dame sabiduría, dame entendimiento para yo caminar bajo tu bendición, para que tu bendición repose sobre mi vida y sobre mi casa. Hacemos una demanda al espíritu de esta palabra. Padre, remueve lo que está en el corazón que pueda impedir que yo viva para la bendición de Dios. Y ahora alumbra los ojos, alumbra mis ojos espirituales para yo recibir la implantación de tu palabra. Vamos a orar en el espíritu por un minuto. Vamos. Oh, tarreba que ya son, tarreba que nanda raba que ya son, tarreba que mirivikira vaso, tarreba que nenda reba que ya son, tarreba que mirivikira vaso, tarreba que nenda raba que ya son, tarreba que. Edifícanos, Espíritu de Dios. Revélanos los misterios escondidos, la sabiduría oculta, que salga a flote hoy. Oh, rebaqueya sonda levaca, mirivikira basota levaca, nenda rabacaya sota levaca, mirivikira basota levaca, nanda rabacaya sota levaca, mirivikira basota levaca, nenda rabacaya sota levaca, mirivikira basota levaca, nenda rabacaya sota levaca, mirivikira basota levaca, nenda rabacaya sota levaca. Nenda rabacaya soterebaca, oh rabacaya soterebaca, mirivikira basoterebaca, en el nombre de Jesús. Llena este templo con tu espíritu otra vez, Señor, anhelo conocer tu gloria, quiero ofrecerte el sacrificio de dolor. Llena este templo con tu espíritu otra vez. Aleluya. Aplauda bien fuerte, aleluya. Diga conmigo: obsesionados por la bendición de Dios. Esta es una nueva serie que la comienzo hoy. Ya tengo el mensaje del próximo viernes. Y curiosamente yo prediqué esta serie, sin darme cuenta, hace 10 años atrás. Y acabo de ver los mensajes que yo prediqué en ese tiempo, en el 2015. Y estoy sorprendido porque uno no tiene una buena memoria para acordarse de algo hace 10 años. Yo escuché este título en Tuluá. Mi padre me dijo: bueno, es hora de que cambies las series y comienza a hablar de bendición, comienza a hablar de abundancia, comienza a hablar de fe, porque es lo que viene para Maranata Cali. Amén. De manera que yo sé que esta serie nos va a llevar a otro nivel. Amén. Diga: obsesionados por la bendición de Dios. Pueden sentarse. Gracias, Juan Emanuel. Obsesionados por la bendición de Dios. De todos los personajes de la Biblia, hay uno en el antiguo pacto que fue Jacob. Este hombre estaba obsesionado por la bendición de Dios. Le costó 40 años conquistarla. Obviamente él no sabía los requerimientos
para cargar la bendición de Dios. Dentro de 8 días voy a enseñar el alto precio que exige la bendición de Dios. Amén. Todo lo recibimos por gracia menos la bendición. La bendición requiere obediencia. La bendición requiere un corazón sano, fuerte. La bendición requiere que nosotros seamos activos, seamos visionarios y seamos soñadores. Investigué la palabra obsesión porque es una palabra mal entendida. Y mire lo que encontré en el significado de esta palabra. Es un término utilizado en el ámbito médico y psicológico para descubrir un estado en el cual una persona experimenta pensamientos, ideas, impulsos o imaginaciones recurrentes sobre el fin que desea alcanzar en la vida. Usted lo puede ver en lo natural. Deportistas como Cristiano Ronaldo se obsesionó por ser el número 1. En cuestión de 20 años batió todos los récords conocidos y por conocer. Hace 20 años atrás era un humilde jugador que había dejado su país, que tenía que ir a McDonald's después de las 10 de la noche para ver si habían quedado hamburguesas, porque no tenía cómo comer. En 20 años es un hombre exitoso, dueño de 2 jets. El más barato vale 50 millones de euros. Un hombre que acaba de firmar un nuevo contrato en Arabia. Un obsesionado. Es de los primeros que llega al entreno, de los últimos que se va. Esta palabra cala muy bien. La razón muchas veces por la cual la bendición de Dios no opera en nuestra vida, y es nuestro derecho. Amén. Cuando usted ve Génesis capítulo 1, dice que cuando Dios creó al hombre e hizo toda la creación, ahora hizo la creación, creó al hombre a su imagen y semejanza, y antes de soplar aliento de vida, lo que hizo fue bendecirlos. La razón por la cual a veces no vemos la bendición es porque no nos interesa, o porque no la conocemos, o porque no entendemos sus exigencias. No hay cosa más comprometedora que la bendición de Dios. Amén. Usted lo puede ver en Jacob. Desde que estaba en el vientre de la madre, no había nacido, y este hombre estaba determinado a conquistar la bendición de Dios. Amén. Ahora, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante que Pablo llama a Dios Padre como un bendito. Escúcheme, en el cielo todo es bendición, en la tierra también. Y vamos a aprender a través de esta serie a vivir bajo la atmósfera de la bendición de Dios. Vamos a aprender a cuidar la bendición de Dios, a comprometernos para alcanzar la bendición de Dios. Algo que yo descubrí: la bendición de Dios no es para gente autosuficiente. La bendición es para gente que se siente en desventaja. La peor pesadilla de Adán y Eva fue cuando se dejaron expulsar del huerto del Edén. Cuando ellos salieron, se dieron cuenta del peso de la bendición. Ahora tenían que trabajar, ahora tenían que sufrir,
ahora tenían que soportar dolores, soportar frustraciones y pelear con la misma tierra que se resistía para darles cosechas. Mientras estuvieron en el huerto del Edén, había una atmósfera de la bendición de Dios. No les faltaba nada, lo tenían todo. De manera que vamos a aprender a vivir bendecidos. Amén. Diga: yo estoy bendecido. Es mi derecho como hijo de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, y no hay límites, con toda bendición espiritual. La bendición no es material, es espiritual. Amén. Ahora, la bendición materializa cosas. La bendición se materializa en una casa. La bendición se materializa en un buen hogar. La bendición se materializa en tener una buena salud. La bendición se materializa para mantener llenas tus despensas, tus alacenas, tus neveras. La bendición de Dios se materializa en tu casa para que nada ni nadie te haga daño, para que nada ni nadie te persiga ni pueda atentar contra ti. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Si queremos accesar a esta bendición, debemos aprender a tomar nuestra posición de autoridad, poder y dominio cada día en los lugares celestiales. Si usted se ha conectado en la jornada de oración, cada día hacemos eso. Amén. Hay un principio: el cielo gobierna la tierra. Desde los lugares celestiales, con la bendición de Dios, sometemos nuestras necesidades. De manera que mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas y gloria. Amén. Desde los lugares celestiales no le permitimos al diablo que nos controle con su agenda de escasez. Amén. Es desde los lugares celestiales, en una posición de comunión, en una posición de integridad, que accesamos a esta bendición que tiene riquezas espirituales. La bendición no solamente tiene oro y plata, la bendición tiene sanidad. La bendición tiene algo que se llama saciarnos, darnos la capacidad de disfrutar todo lo que Dios nos da sin dañarnos, sin volvernos avarientos, sin volvernos materialistas. Es la bendición de Dios la que hace la diferencia entre un rico avaro, entre un rico impío y un hijo de Dios bendecido. El dinero no soluciona las cosas. Cuando el dinero, la riqueza llegan sin la bendición, se convierte en un lazo del diablo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Esto es un misterio. Todavía Dios no había diseñado el universo y ya existía la bendición. Pareciera que la bendición es la loción de Dios. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, y aquí nos da el secreto el apóstol Pablo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, para accesar a la bendición que ahora está en lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo. Necesitamos vivir en santidad. Necesitamos estar apartados del mundo, apartados de los deseos de la carne, apartados del orgullo de la vida. Amén. Y mantenernos sin manchas ni arrugas, cuidar nuestras vestiduras para que fuésemos santos
y sin mancha delante de Él en amor. Esta es otra condición importantísima, en amor. Escúcheme, cuando entramos en esos tiempos de creer que Dios nos abandona o nos dejó de amar o se olvidó de nosotros, estamos perdiendo nuestra posición espiritual. Somos amados. Diga: soy amado por Dios. He sido aceptado por Cristo. Ninguna condenación hay. Por eso debemos fortalecernos cada día en amor. Ahora, si hay algo que todavía no ha llegado a nosotros, es el amor de Dios tan celoso que no nos va a exponer dándonos cosas que todavía no podemos con ellas. O los que somos padres, usted le daría un arma, una 9 milímetros cargada de balas a un niño, se haría daño. Dios sabe hasta dónde nosotros podemos cargar las cosas sin que nos hagas daño. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La bendición de Dios requiere que nos mantengamos en el centro de la voluntad de Dios, y para eso tenemos al Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que nos centra, el que nos mantiene en el centro de la voluntad de Dios. Movernos del centro de la voluntad de Dios equivale a perder el peso de la bendición. ¿Sabe por qué Dios tuvo que sacar a Adán y a Eva del huerto? Porque ellos no se arrepentían. Ellos no quisieron volver. Ellos asumieron que Adán asumió que la responsable era Eva, y Eva asumió que la culpa era de la serpiente. Todo lo que Dios quería era que se arrepintieran. El arrepentimiento es muy importante porque nos vuelve de regreso al centro de la voluntad de Dios. Amén. El día que Elcana, Noemí y sus 2 hijos, Malón y Kelión, salieron de Belén porque había hambre y se movieron a los campos de Moab sin pedir dirección, se movieron del centro de la voluntad de Dios. Y ya vemos la tragedia que hubo ahí. Hubo 3 muertos. Murió Abimelech y sus 2 hijos, Malón y Kelión, dejando 3 viudas. Y donde Noemí no se mueva a regresar a Belén. Ahora, ¿qué hizo regresar a Noemí? Que Dios estaba visitando a Belén con pan. Había una visitación de Dios. O sea, la bendición de Dios comenzó a proveer lo que le faltaba a Belén. Donde Noemí no regrese, ella hubiera sido la siguiente en la lista. Por eso es muy importante que nos mantengamos en el centro de la voluntad de Dios, pase lo que pase. La razón por la cual Abraham no experimentó la bendición de Dios en 25 años, porque en esos 25 años todavía vivía de las riquezas, de lo que le quedaba de Ur de los Caldeos. Pero su esposa estaba estéril. ¿Sabe cuál fue el cortocircuito? Su padre Taré y su sobrino Lot. Taré lo estancó 2 años y Lot lo estancó casi 20 años, al punto que Lot resultó quitándole las tierras y todo lo que había recibido Abraham. Solamente cuando él sacó de casa a Lot, regresó la bendición de Dios. ¿Sabe qué hizo la bendición de Dios con Abraham? Le hizo levantar los ojos, mira al norte, al sur, al este y al oeste, porque toda la tierra que veas te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pero Abraham era como nosotros, era especial para cargar con cosas que Dios no lo mandó a hacer.
Luego se echó la carga de Agar. Y hasta que Agar y su hijo no salieron de su casa, Abraham no vio el propósito de Dios. Mis amados, la bendición es muy exigente. Diga conmigo, la bendición de Dios es muy exigente. Ahora, Efesios 1:3, la versión NRB. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el cual nos bendijo. O sea, ya nos bendijo, ya está hecho, con toda bendición espiritual en bienes celestiales. Diga, en bienes celestiales en Cristo. La bendición de Dios se va a materializar en bienes. A Dios le gusta darnos bienes. A Dios le gusta darnos cosas nuevas. Prepárese, porque Dios va a traer una avalancha de cosas nuevas a tu casa. Y hablando de lo nuevo, esto no me lo dijo Dios, sino yo lo voy a hacer. Estamos preparándonos para la venida de nuestro papá Hugo, y yo necesito un micrófono nuevo para él. Este micrófono ya tiene 7 años más o menos, ¿no? 7 años, 10 años, y necesitamos un micrófono nuevo. Amén. ¿Cuánto nos vale un micrófono nuevo? 7 millones. 7 millones. Tenemos como un mes y medio para recoger ese dinero y comprar ese micrófono. Amén. Si usted me quiere ayudar, tenemos mes y medio para que me dé ofrendas. Escuchaba a Kenneth Copeland. Él necesitaba $50,000. No los tenía en el momento. Justamente ayer escuché eso. Y cada vez que intentaba no podía. Hasta que creó una especie de alforja donde comenzó a colocar dinero ahí, colocar dinero. A los 6 meses hizo contar la alforja y habían $75,000. Ni él supo en qué momento recogió ese dinero. Así vamos a hacer aquí. Amén. No es obligación. Amén. Son ofrendas. Yo también voy a dar ejemplo y voy a colocar mi ofrenda o mis ofrendas. Amén. De manera que a partir de hoy está abierto eso. El que me quiera ayudar, ese dinero lo vamos a apartar y tú me ayudas con ese micrófono. Démosle un aplauso a Jesús. Efesios 1:3, la versión BLS. Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Tu bendición está en el cielo. Tu bendición viene del cielo. Escúchame. Es la bendición la que te dio esa empresa, la que te dio ese negocio. Es la bendición la que te dio ese trabajo. Nosotros no comemos por nuestro esfuerzo humano, comemos por la bendición de Dios. Y yo le profetizo a usted que Dios va a servir en su mesa muchas delicias, mucha abundancia, que no se va a poder comer usted. Le va a tocar invitar a otros. Y entre más alimente a otros, más Dios le va a dar. Y vamos, usted va a comenzar a experimentar. Saque afuera lo viejo para que Dios le traiga lo nuevo. Amén. La Biblia al día. La BAD. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, porque pertenecemos a Cristo. ¿Alguien quiere la bendición de Dios? Pertenezca a Jesús. Diga, soy propiedad absoluta de Jesús.
pertenece a Jesús. Mi corazón le pertenece a Jesús. Yo en mi casa serviremos a Jesús. La bendición requiere gente definida. Amén. La versión NTV. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Este es el secreto para estar eternamente bendecidos. Mantengamos unidos a Jesús como el pámpano a la vid, dependiendo de Jesús. Amén. Somos sostenidos por Jesús. Confiamos en Él. Lo que Él nos diga hacemos. Lo que Él nos prohíba lo evitamos. Lo que a Él no le agrade lo sacamos de nuestra vida. Aleluya. No solamente Jacob estaba obsesionado por la bendición de Dios. Hay otro Jabes. Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Y Jabes se hizo más ilustre que sus hermanos. La bendición, y de esto voy a predicar más adelante, la bendición de Dios requiere que usted se haga ilustre, que usted tenga dignidad, que venzamos los complejos, que rompamos las maldiciones generacionales, que rompamos la mala crianza que nos dieron nuestros padres por la ignorancia y el desconocimiento de Dios. La razón por la cual Dios respondió la oración de Jabes, y lo primero que pidió fue: oh, si me bendijeras, fue porque él se hizo ilustre. Amén. Hace una semana tuve una batalla personal terrible. Apareció el diablo, estábamos en Buga y toda una noche no pude dormir. Apareció el diablo insultándome, diciéndome cosas, amenazando a mi familia. Es una cosa que no se la aconsejo a nadie. Y todo lo que quería era que yo saliera corriendo y dejara todo. Yo me paré y hice esta oración: yo no voy a correr a ninguna parte, porque no soy de los que corren ni de los que huyen. Yo tengo dignidad como hijo de Dios. Yo sé cuánto Dios me ama, y por mucho que tú me maldigas, la bendición de Dios es más fuerte y resiste tus maldiciones. De manera que tengo dignidad como hijo de Dios para aferrarme al lugar donde Dios me quiere. Amén. Cuando usted está de esa manera definido y se hace ilustre y sabe el valor que usted tiene para Dios, la bendición de Dios aparecerá en su vida. De manera que este año vamos a bregar con complejos, vamos a bregar con sentimientos de inferioridad, vamos a derribar demonios que golpean nuestro valor interno. Vamos a deshacer toda maldición. No le vamos a permitir ni a una onza de maldición que opere en nuestra vida, ni en nuestras casas, ni en nuestra salud, ni en nuestra economía. Todos los hermanos de Jabes eran indignos, menos él. Se volvió ilustre. El último se volvió ilustre, se hizo ilustre. Además de esto, su madre, por una mala experiencia, de pronto en el parto lo llamó dolor. Jabes significa dolor, por cuanto lo di a luz en dolor. Y cuando él vio esto, no tomó la excusa para dañarse, no tomó la excusa para ser responsable a todo el mundo, no. Él fue como David, se refugió en Dios e invocó al Dios de Israel.
No importa por donde estemos pasando, Dios es nuestro refugio. Él es nuestro escondedero. No importa el dolor que estemos sufriendo ahora, corramos a los brazos de Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Él nos va a consolar. Él nos cuida como a la niña de sus ojos. Él va a estar allí para nosotros. Amén. E invocó al Dios de Israel diciendo: oh, si me diera bendición. Aprendamos de Jabes a ser atrevidos. Oh, si me diera bendición. Yo le reto a que cada mañana, cuando usted se despierte y haga su devocional, dígale: oh, si me bendijeras, bendíceme hoy. La bendición hay que accesarla a diario. La bendición nos va a mantener sanos. La bendición va a traer alimento a nuestras casas. La bendición nos va a proteger de hechicerías, de maldiciones, de santeros, de brujos. La bendición que cargaba Israel neutralizó al brujo Balaán y al impío Balac. Asegúrese que en casa esté la bendición de Dios. Levante su mano y diga: yo renuncio a la maldición. Ahora declaro en el nombre de Jesús que estoy rodeado. La bendición de Dios reposa sobre mi casa, porque vivimos para ti. Diga: el aire que respiramos está bajo el poder de la bendición. La comida que comemos está rodeada, impregnada por la bendición de Dios. Diga: no me falta nada, lo tengo todo en el nombre de Jesús. Amén. Se le hace más fácil a alguien que esté en desventaja buscar la bendición de Dios. Hay un texto en Romanos que lo voy a tocar en estos días. Nunca lo había entendido. Pablo escribió acerca de que Dios dijo que amé a Jacob, aborrecí a Esaú. Jacob estaba en desventaja con su hermano. Jabes estaba en desventaja con su hermano, con sus 10 hermanos. Su tabla de salvación fue Dios. Y ellos buscaron un estatus de la bendición. La bendición es un estatus espiritual que Dios nos da, porque la bendición de Dios nos da altura. La bendición de Dios nos vuelve ilustres. Fue la bendición de Dios la que sacó de la cárcel a José. Llega un momento donde la bendición de Dios te va a sacar del lugar donde injustamente estás. Fue la bendición de Dios la que le habló a Faraón para que lo colocara como el segundo hombre más poderoso. Qué interesante. Faraón nunca lo había visto. Solamente con verlo, escucharlo y discernirlo, se dio cuenta que era un hombre que cargaba la bendición de Dios. ¿Y sabe qué hizo? Esa bendición que cargaba José hizo que el mundo no muriera por los 7 años de hambre. Egipto prosperó, se enriqueció a causa de José. Mis amados, no hemos entendido el valor que tenemos. Por eso cuando llegamos a un lugar, si está vacío se llena. No debieran cobrarnos, ¿verdad? Usted no se da cuenta, pero donde llega, usted lleva sanidad, usted lleva reconciliación, usted lleva el poder para bendecir su entorno. Amén. Y tenemos que creerlo. Vamos a salir de esa cosa que somos indignas cucarachas. ¿Sabe por qué Israel no pudo entrar a Canaán? Porque ellos tenían, como dice el pastor Cho,
el síndrome de langosta, despreciables. Magnificaron los hijos de Aná, magnificaron principados y potestades. Solo habían dos que sabían quiénes eran: Josué y Caleb. Los comeremos como pan. Y fueron los dos que irrumpieron en Canaán y la conquistaron. La bendición de Dios te va a convertir en un conquistador. Es la bendición que usa Dios para que dejemos de ser don nadie y nos convirtamos en herederos, en príncipes, mis hijas en princesas, en sacerdotes del Señor. La bendición de Dios nos da un alto rango de dignidad. ¿Sabe qué es lo que envidia el diablo de nosotros? La bendición que cargamos. Oh, si me diera bendición, y por esta bendición ensancharas mi territorio. Él sabía que la bendición de Dios ensancha el territorio para que conquistemos. Si usted tiene la bendición, usted se va a ensanchar. No es posible quedarnos pequeños. Comenzamos pequeños, aunque nuestro principio sea pequeño, nuestro postrer estado será muy grande. La bendición tiene ese poder de ensancharnos, y ensancharás mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo, qué interesante. Jabes llamó a la mano de Dios que lo supervisaba como una bendición. Israel, en Primera de Samuel capítulo 3, por muchos años, 7 años creo que fueron asaltados, ultrajados por los filisteos. En 7 años ya le habían quitado 2 ciudades. Pero es que ellos no querían saber nada del profeta Samuel. Estaban en un momento tan crítico que se acordaron y llamaron al profeta Samuel. Y Samuel vino y los encontró derramando su corazón delante de Dios. Por ahí comienza la bendición de Dios a operar. Por eso tenemos que cuidar el estado del corazón. Y ellos permitieron que Samuel los juzgara. Los comenzó a juzgar, los comenzó a increpar, los comenzó a formar y a exigir. En cuestión de un momento, los filisteos se volvieron nuevamente. Durante 7 años no habían presentado ninguna ofrenda a Dios, y ahora los filisteos habían vuelto para destruirlos. Qué interesante que Samuel pidió un cordero de leche y lo presentó como una ofrenda, y cuando Dios vio ese sacrificio, tronó desde el cielo, al punto que intimidó a los filisteos, y los filisteos huyeron y nunca jamás volvieron al campamento de los hijos de Israel. Y mientras Samuel los supervisaba, los juzgaba, los increpaba, la bendición de Dios regresó. Recuperaron las 2 naciones. Israel dejó de ser pobre, dejó de ser miserable. Míreme, la bendición nos va a exigir que nosotros aprendamos a someternos. Los hijos sometidos a los padres. Amén. Ahora, y si tu mano estuviera conmigo. A esto le llamó Jabes bendición. O sea, yo no tengo problemas que tú me exijas. Yo me someto bajo la mano poderosa de Dios. Si algo te desagrada, yo lo voy a soltar.
Y pensemos en esto, mis amados. ¿Qué preferimos? ¿Hacer lo que nos da la gana o estar suplidos? Que Dios me siga lo que quiera, que Dios me ponga las condiciones que quiera, pero que no me deje, que su mano esté conmigo, que no me pase una. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. Qué interesante. Jabes llegó a conocer el poder de la bendición. Esa bendición lo libraría del mal. Qué interesante Josafat, cuando vio 5 naciones haciéndole la guerra, él sabía que no tenía el ejército para enfrentarlos. ¿Sabe qué hizo? Llamó a sacerdotes, llamó a profetas, llamó al pueblo y los puso a adorar, los puso a exaltar la misericordia de Dios. De un momento a otro apareció la bendición de Dios. ¿Y por qué yo lo sé? Porque ese valle se convirtió en el valle de Beraca. En el momento más duro de tu vida, adora, exalta, bendice, atrae la presencia de Dios, exalta su misericordia, y el valle oscuro de sombra y de muerte se te va a convertir en un valle de la bendición, en un valle donde tú vas a despojar a tus enemigos, donde el diablo pensó derribarte, destruirte, enfermarte y traerte tragedias. Ahora Dios te va a colocar en un valle para que estés suplido, para que tengas gozo. ¿Y sabe qué hizo la bendición de Dios? Le causó pavor a las naciones enemigas para que nunca jamás le hicieran la guerra a Josafat. Y me libraras del mal, para que no me dañe. La bendición requiere un corazón absolutamente responsable. Amén. Se supone que la bendición no es para dañarte, pero la bendición tiene un peso. Dios tuvo que preparar a José 13 años para que el peso de esa bendición no lo volviera un ególatra, y para que el peso de la bendición y del poder que tenía no se convirtiera en alguien que tenía deseo de venganza. Y Dios constantemente lo estaba probando. Tenía todo el poder, tenía todo el ejército. Sus hermanos llegaron y no lo reconocieron. En lo que primero pensó fue en restaurarlos, en bendecirlos. Los recomendó para que fueran los pastores del ganado de Faraón. Escúcheme. Por eso la misma bendición nos procesa y nos mete en tiempo de preparación. La bendición metió a David a una cueva solitaria, húmeda y maloliente durante 14 años, y no salió de allí hasta que estuviera preparado. Esta bendición metió a Moisés en un desierto por 40 años. Los procesos son diferentes. Pablo solo requirió 3 años. Caleb, 45 años. Jacob conquistó esta bendición después de que pasó de los 40. Su hermano Esaú fue un completo ignorante. Por ser el mayor, tenía derecho a la primogenitura, que no era otra cosa sino el poder de la bendición que se le otorgó a él por ser el primero. Pero todos sabemos cómo la menospreció.
Por eso hay que tener mucho cuidado para no menospreciar la bendición de Dios. Ahora, Salmo 109, 17 y 18. El famoso Salmo de Judas. Desde el comienzo, Judas amó la maldición, amó hacer lo malo, amó hacer lo oculto. Y aunque era primo de Jesús y tenía cercanía a Jesús, administró el dinero para robar. En vez de componerse, amó la maldición. Hoy es una noche para definirnos. ¿Qué queremos? Yo no quiero la maldición. Si somos inteligentes, queremos la bendición, amamos la bendición. Ahora, la bendición no es una fuerza espiritual. La bendición es una persona. Es Jesús. Jesús es la bendición del cielo. Es la bendición del Padre. Donde está Jesús, todo está bendito. Amén. Por eso cuando habían unos peces y unos panes, la bendición que era Jesús los multiplicó para que comieran más de 20,000 personas y se saciaran y sobraran 12 cestas de peces y de pescados, de peces y de panes, perdón. Amó la maldición y esta le sobrevino. Y miren lo que dice aquí: y no quiso la bendición, no le dio la gana, no la quiso. Y entonces la bendición se alejó de él. Tenga cuidado cuando la bendición se aleje. La bendición deja un hueco que lo viene a suplir la maldición. Se vistió de maldición como de su vestido. ¿Sabe que Judas le agradaba robarle al ministerio de Jesús? No había forma de cambiarlo. Por eso cuando la hermana de Lázaro derramó ese nardo puro sobre Jesús, él se molestó y sacó este cuento que nadie se lo creía. En vez de malgastar ese bálsamo o ese nardo puro, ¿por qué no lo vendimos? Y de ahí hubiéramos alimentado a los pobres. Claro que el primer pobre era él. Él disfrutaba siendo un pillo. Yo tengo noticias, mis amados. Si lo malo es un disfrute para la carne, estamos perdidos. Aborrezcamos el pecado, aborrezcamos la maldición, aborrezcamos la pobreza. Yo no quiero que la bendición se aleje de mi casa. Diga conmigo: yo no quiero que la bendición de Dios se aleje de mi casa, ni de mi familia, ni de la iglesia. Amén. Ahora, escúcheme esto. Mi padre nos decía la semana pasada: yo nunca voy a una iglesia donde no me amen. Yo no voy a una iglesia donde me cuestionen, ni donde me resistan. Así es la bendición. La bendición hay que cuidarla. Amén. Porque por ella vivimos, por ella somos, por ella nos movemos. La bendición es una persona que es Jesús. Por eso Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La bendición arregla lo que no arregla el dinero. Se vistió de maldición como de su vestido. Y como no hizo nada,
Entonces la maldición entró como agua a sus entrañas y como aceite a sus huesos. Por eso por Judas no había que hacer nada por él. Ahora, Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece. Ay, Padre, eso les pasó por encima. La bendición de Jehová es la que enriquece sin usar el dinero. Prepárese para comprar sin dinero. ¿Cuánto se necesitaba para alimentar 2 millones de personas? Desayuno, almuerzo y comida en el desierto. No había supermercados. Ellos tenían todo el oro y la plata, la riqueza de Egipto. No les sirvió para nada. Dios les demostró a ellos que con la bendición es suficiente. Porque el que está bendito está bendito. El que está bendito atrae. El que está bendito jala. Creo que fue Nueva York el que hizo el experimento. Mandaron a recoger los pajaritos que más pudieran. Los metieron en un zoológico, en una jaula. A los 3 meses ya no podían más, porque era demasiado dinero para alimentos. Y comenzaron a ver que se morían, porque ya no podían volar y ya no podían tener libertad. Se gastaron una millonada de dólares. Los soltaron y comenzaron a ver que en las especies se comenzaron a reproducir. Pregunta: ¿quién las alimenta? Mateo lo dice. Dios las alimenta. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo Dios coloca comida en la mesa? ¿Cómo Dios no permite que gastemos dinero, millones de dólares, para tratar enfermedades? Habrán síntomas, pero la bendición de Dios aplastará síntomas, aplastará enfermedades, aplastará dolencias. ¿Sabe qué va a traer la gente a esta iglesia? La bendición de Dios. La bendición de Dios hace que nosotros brillemos. Por la bendición de Dios te van a reconocer en el lugar de trabajo. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios solo te exige lo que Dios te demanda, pero nunca te sobrecarga, nunca te añade tristeza. Como dice Eclesiastés, riquezas sin la facultad que da la bendición es una maldición. Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Aquí están las demandas de la bendición. Para retener esta bendición y cargarla y que repose en nuestra vida, renunciemos a ser altivos. Renunciemos a mirar a los demás por encima del hombro. Lo que haga tu mano derecha, que no lo conozca la mano izquierda. No nos ufanemos por lo que hacemos. Mantengámoslo en secreto para que Dios nos recompense en público. Y no pongan la esperanza en las riquezas. Hay gente que cree que amontonando y guardando y guardando y guardando. Hay gente que ha muerto con una cama llena de dinero, llena de oro, porque no quisieron gastar para un tratamiento médico. Lo que Dios le dé, o sea, disfrútelo.
inviértalo en su familia. ¿Sabe qué va a hacer Dios en nuestra economía? Nuestra economía nos va a alcanzar para dar, para guardar y para gastar, para tener buenas vacaciones, para darnos gustos, para empujar la obra de Dios. Amén. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Escúcheme, la bendición de Dios no acepta tacaños. No le agradan los manitos de caimán. No le gusta a la gente que llena el colchón y el colchón. Yo he conocido gente que su almuerzo era una Coca-Cola, un pan y un salchichón. El famoso picapulmón. Porque se ahorraban dinero, pero la pagaron con la muerte. No tengas temor de darte tus gustos. Disfrutemos de lo que Dios nos da. Que Dios ve eso y nos va a sobreabundar. Y lo que Dios me prometió en Tuluá, viene un tiempo de abundancia sobre esta iglesia. Y viene un tiempo donde usted se va a sentar a la mesa y va a tener que invitar a otros porque es demasiado. Prepárese, porque entre más aceite y harina usted consuma, al otro día Dios va a multiplicar la harina y el aceite. Dios va a llenar la olla. Yo profetizo que Dios va a enviar a los hombres de Baal Salisa con recursos, con propiedades. Dios va a traer a los hombres de elevada estatura con negocios para ti. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombres. Son las cosas que están listas y preparadas para los que le aman. Mientras tanto obedezcamos, mientras tanto cuidemos el corazón, dejémonos corregir. Padre, se me va a quedar todo el mensaje, Dios mío. Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también la facultad para que coma de ellas. Escúcheme bien, riquezas y bienes necesitan el sello de la bendición. Si Dios te dio un carro o una casa, tendrá el sello de la bendición. Y nada ni nadie te lo va a dañar, nada ni nadie te lo va a robar. El dinero que llega a tus manos está bendito. Dios te lo dio. Y por si fuera poco, tú lo redimes con los diezmos y ofrendas. Le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, que esto es don de Dios. Hebreos 6, 7 y 8. Tomemos esto como la introducción de esta serie, porque la bendición de Dios exige que nos dejemos labrar el corazón. En algunos casos la bendición de Dios exigirá que nos dejemos barbechar el corazón. Cuando el corazón está muy duro, hay que barbecharlo para romper la dureza y lo ácido de la tierra. Hebreos 6, 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. La bendición de Dios requiere un corazón labrado. Amén. Pero la que produce espinos y abrojos son tipos de un mal carácter, de ser malas personas, de ser gente que no tiene respeto por nada. Levante su mano y diga: yo renuncio
que en mi corazón, se produzcan espinos y abrojos. Y mire lo que dice: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. En internet, en YouTube, hay un documental de los hombres más siniestros de la historia. Cuando eran don nadies, nunca le hicieron daño a los demás, pero cuando tuvieron poder y riquezas, acabaron. Hubo un rey de Inglaterra que acabó con más de 60 millones de personas en África, y nunca fue juzgado por los tribunales de la tierra. Allá debe estar en el infierno. Lo que motivó a Hitler para acabar con 60 millones de judíos era para quitarle las riquezas. Por eso esos corazones estaban reprobados. Lo mejor que nos pueda pasar es que Dios nos trate, que Dios nos discipline, que Dios nos exija, que Dios nos quebrante. A mayor capacidad, mayor bendición. Hebreos 6, 7 y 8, la versión BLS. En esto la gente es como un terreno. Los que creen en Cristo son como el terreno que recibe mucha lluvia y produce una buena cosecha para el sembrador, y Dios lo bendice. Pero los que dejan de creer son como un terreno que solo produce plantas con espinas. No sirve para nada, y entonces Dios lo maldice. Al fin se le prenderá fuego, o se le prende fuego. Y termino. Isaías 44, 3 y 4. Míreme, cuando Dios ve un corazón procesado, cuando Dios ve un corazón humillado, mire lo que promete. Colóqueme por favor Isaías 44, 3 y 4. Eso. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Morris Cerulo dice que la bendición es líquida. Por eso en Malaquías 3 dice que abriré las puertas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Qué interesante. La lluvia, con todos los avances tecnológicos y satélites, no han podido reemplazarla. Necesitamos la lluvia. Claro que ya en exceso es mala. Anoche le pedí al Señor que ya no más. Señor, yo abrí mi bocota hace unos días y ya tuve que volver. Señor, por favor, no más desastres en Cali. Pero todavía necesitamos la lluvia. La lluvia es un tipo de la bendición. Por eso dice Jeremías: y os daré la lluvia de la bendición. Pero yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Hay momentos donde el corazón está árido. Tenemos sed por la presencia de Dios. Es lo mejor que nos pueda pasar. Y entonces mi espíritu derramará sobre tu generación, sobre tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hasta la cuarta generación, y tu bendición sobre tus renuevos. Compléteme el versículo 4. Y brotarán entre hierba como sauces junto a la ribera de las aguas. Escúcheme. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es que ellos aprendan a cargar la bendición, a retener la bendición. Por eso bendiga a sus hijos. Por eso enséñele a sus hijos la bendición. Por eso enseñémosle a los hijos que debemos ser agradecidos. Hoy mi esposa se jaló unos frijoles. Ay, Señor. Hemos comido en restaurantes y nadie iguala a los frijoles de doña Blanquita. El segundo nombre es Blanca. El primero, ¿no? Blanca Liliana. Blanquita. Mamacita. Esos frijoles sabían. Y yo le pregunté:
¿qué es lo que haces para que nadie le iguala? Con todo respeto, ¿no? Usted sabe que el amor es ciego, pero es en serio. Así unos frijoles, Padre, sentarse a la mesa y disfrutar algo es una bendición que ni los mismos jeques árabes lo disfrutan. ¿Alguien aquí ha probado el caviar? Eso sabe horrendo. Son huevos de pescado. Es como tragar. ¿Se acuerdan cuando nos daban emulsión de Scott? Una cucharada de emulsión de Scott, pero 10 veces más cargada. ¿O qué tal cuando disfrutamos arrocito con pegadito, con cucayo, 2 huevitos fritos, tostaditas de plátano, tomatico así en rodajas y salsa de tomate? La bendición de Dios hace que disfrutemos las cosas. Y yo le profetizo, llega un tiempo de disfrute para nosotros. Usted va a disfrutar de la vida, va a disfrutar de sus hijos, va a disfrutar de su matrimonio. Dios va a renovar cosas en nosotros. Seamos responsables con cargar la bendición de Dios, obsesionados por la bendición de Dios. Colóquese de pie, por favor. Padre, gracias. Gracias por bendecirnos. Gracias por cuidarnos. Gracias por prepararnos el corazón. Diga conmigo: Padre, procésame el corazón para cargar la bendición. Padre, ayúdame a ser responsable cada día para cargar el poder de tu bendición. Yo renuncio a vestirme de maldición y yo declaro que en mi casa, en mi iglesia, todo respira bendición. Padre, gracias. Hoy accesamos en lugares celestiales a las bendiciones de los bienes espirituales. Hoy recibimos la bendición de la sanidad. Hoy recibimos la bendición de estar suplidos en todo. Hoy recibimos la bendición para pagar deudas. Diga: hoy recibo la bendición para comprar casas y apartamentos. Hoy recibo la bendición. Hoy recibimos la bendición para restaurar este lugar y para acabar de pagar lo que se debe de este templo, en el nombre de Jesús. Y ahora declaramos que es tu bendición la que no dejará al diablo despojarnos, en el nombre de Jesús. Diga: Padre, te consagramos todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo ponemos en el altar, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. De un aplauso bien fuerte.